Analizar el círculo trigonométrico y luego vamos a explicar qué es el radián y vamos a representar los vectores del seno y del coseno. Para los que no conocen GeoGebra, vamos a Play Store y vamos a descargar la aplicación de GeoGebra para que vean las funcionalidades generales. Ahí está GeoGebra calculadora gráfica. Ya tenemos instalado. Es para celular. Estamos haciendo una serie de videos en lista de reproducción, calculadora gráfica de GeoGebra, solo para usar con celular por las dificultades que hay alumnos que no tienen computadoras. Abrimos GeoGebra y vamos a hacer la representación gráfica del seno y del coseno en el círculo trigonométrico y su representación cartesiana. Lo interesante de este gráfico es que es con generación de movimiento que da una idea clara de cómo es la variación de las variables del seno y del coseno. Eso no se puede hacer con un papel y un lápiz, pero sí en la animación con GeoGebra. Ahí notamos que es una aplicación dinámica. Tenemos la vista cartesiana a la derecha o vista gráfica. A la izquierda superior tenemos la vista algebraica y el teclado para hacer el ingreso de datos. Si nosotros cambiamos a las herramientas de geometría en la vista algebraica, nos aparecen todas estas herramientas para utilizar en distintos momentos. Ahí donde dice más, hacemos clic para que nos den todas las posibilidades de uso. Vamos a comenzar a tocando el teclado que está ahí como un celular en la parte superior y podemos empezar a hacer el ingreso de datos. Primeramente vamos a ingresar el punto 00 de coordenadas y el punto 10. Eso se hace con paréntesis y comas. Miremos, abro paréntesis, coloco 0, coma, no va punto ahí, coma, 0. Y ya me generó el punto 00 en la vista gráfica. Cuando yo coloco Enter en la flecha inferior derecha, ahí ingresa el dato con el rótulo A. Si toco el fondo blanco, me queda de esa manera. Ahora, con los dos dedos, haciendo como un zoom, vamos hasta llegar al valor 1 y la configuración de las cuadrículas cambia. Ahí ya tenemos esa configuración. Cada cuadrícula tiene 0,1 milímetros. Se hace con los dos dedos como una foto de un zoom. Ahora vamos a ingresar el segundo punto, que es el que me va a dar la medida del radio. Y tenemos que abrir paréntesis, colocar 1,0. Ahí ya generó el punto, hago Enter y ahí ya tengo el punto A y B. Ahora vamos a ir a las herramientas de geometría para generar una circunferencia, porque recordemos que la circunferencia trigonométrica se caracteriza por ser una circunferencia o círculo trigonométrico, mejor dicho, círculo trigonométrico, porque se utilizan todos los valores de la superficie, que tiene como característica que el radio vale siempre 1 y positivo, o sea, más 1. Entonces, vamos a la herramienta de geometría
en la vista algebraica donde está el triángulo con un circulito y ahí buscamos circunferencia de centro y radio. Ahí se observa en la parte inferior circunferencia de centro y radio. Entonces selecciono. Ven que si yo selecciono la que está otra, va siendo la cuadrícula en el otro que está al lado. A veces es necesario girar el celular en forma vertical. Eso noté de que al usar se queda como bloqueado, se gira en vertical, se le vuelve a poner horizontal y se activa nuevamente el menú. Y ahí hago centro en el punto A y me pide el radio. Cuando me pide el radio, coloco radio 1. Hago enter, ingreso el dato y ya tengo la circunferencia trigonométrica. Ahora vamos a hacer un deslizador en la vista algebraica. El deslizador es porque el ángulo se va a generar por el movimiento de una semirrecta y necesito ese movimiento. Para eso se crea lo que en GeoGebra se llama deslizadores. Vamos entonces a la vista algebraica y colocamos la palabra ángulo. Podemos poner una letra también, A, B, C, alfa, lo que sea. Pero vamos a colocar ahora ángulo. Vamos a dejar sin la corrección ortográfica para simplicidad. Entonces, cuando yo coloco ángulo y ahí ingreso enter, me queda así la vista algebraica. Dice ángulo igual a 1 y está la vista algebraica. Ahora vamos a configurar para que me dé los valores que yo necesito. Entonces vamos en donde dice ángulo igual a 1, a donde están los tres puntitos a la derecha, y ahí me da duplicar, borra y configuración. Vamos a ir a configuración y me dice que el mínimo es menos 5. Yo voy a colocar 0. Y el máximo voy a colocar 1. Recordemos que acá en la parte del deslizador se trabaja en radianes el ángulo, no en grados. Entonces, cuando yo lo coloco el número 1, es un radián, que ahora vamos a ver a cuántos grados equivale. Entonces, ahora ingreso el dato, toco el fondo de la pantalla blanca o la tecla de retroceso del celular normalmente que se usa y me queda ahora de 0 a 1. Si presiono con el dedo el círculo que donde dice ángulo igual a 1 y va tomando los valores desde 0 hasta 1. Ahora no cumple ninguna función. Todavía no ingresé el dato a la vista gráfica porque no toqué la pantalla en blanco. También puedo hacer que el símbolo a la derecha inferior donde está play y se mueve en forma automática. Y cuando llega, vuelve, o sea que hace con reversa. Bueno, cuando ya tenemos más o menos listo el deslizador, miramos que no aparece todavía en el gráfico. ¿Por qué? Porque tiene las características, vamos otra vez a la vista gráfica, que el punto que está a la izquierda donde dice ángulo está en blanco, los otros están gris y más arriba están celestes. Si yo toco el punto blanco, ¿no es cierto? No reacciona, ahí reaccionó y apareció en la vista gráfica ángulo 0,47. Si yo activo play, miren como en los dos lados, tanto en la vista algebraica como en el gráfico, se ve el movimiento del deslizador. Ahora el deslizador no cumple ninguna función porque no está relacionado con ninguna otra variable.
Ahora vamos a crear un ángulo según su amplitud para que al mover el deslizador el ángulo gire. Bueno, pausamos esto, ubicamos cerca de 1 y vamos a mirar ahora un ángulo según su amplitud y después vamos a cambiar. Entonces elegimos acá ángulos y medidas donde dice ahí abajo y el anteúltimo ahí, ángulo dada su amplitud. Para hacer el ángulo dada su amplitud hay que tocar el punto B de la gráfica, ahí se ve el punto A y aparece ángulo dada su amplitud. Allí hay que sacar ese que dice 45 grados y colocar la palabra ángulo. Y ahí ingresamos el dato, enter. Observen que en la gráfica ya hay un ángulo. Voy a agrandar un poco y el deslizador lo vamos a colocar acá abajo. Después vamos a configurar el deslizador. Si yo muevo el ángulo, si yo muevo el deslizador, se mueve automáticamente el ángulo. Cuando yo coloco en 1, me está refiriendo a que es un radián. Vamos a configurar un arco para explicar qué significa un radián. Para eso vamos a la calculadorita que está ahí a la izquierda y observamos que está ahí el ángulo VAV' y vale 57,3 grados. Ese es el ángulo en el sistema sexagesimal que equivale a un radián. Vamos a anotar ahora qué significa un radián. Vamos a la herramienta de geometría y vamos a buscar este arco de circunferencia. Ahí donde dice arco de circunferencia, tenemos que hacer centro primero y después tocar el punto B y B'. Centro en A, ahí tomó, punto B y B'. Aparentemente no aparece nada y vamos a la vista algebraica en la calculadorita y acá aparece, dice que el arco de circunferencia es centro A y el arco B', y la longitud del arco está diciendo ahí abajo que vale 1. Eso significa un radián. Vamos a configurar ese arco tocando los 3 puntitos. Vamos a configuración y en vez que sea negro, vamos a poner que sea rojo. Y ahí se notó que marcó el arco VV'. La longitud de ese arco es igual a la longitud del radio de la circunferencia. Acuérdense que el radio de la circunferencia vale 1 y la longitud de ese arco también vale 1. Vamos a mirar el valor de ese arco y acá dice que muestre. Si yo, por ejemplo, coloco donde dice muestre, ahí se borra también en la vista gráfica. Ahora pongo muestra otra vez y vuelvo a marcar el arco rojo. Ahí donde dice D, vamos a sacar, y como sabemos que es la medida del radián, vamos a poner radián. Al tocar la pantalla blanca, toma el dato de lo que escribí, pero no figura todavía en el gráfico porque para que figure en el gráfico, hay que ir a rótulo. Observen, vamos otra vez en arco de circunferencia a los 3 puntitos, configuración, y si subimos un poquito más, está el grosor del trazo, ahí le hacemos el grosor del trazo más grueso, más fino, y acá está el rótulo. Donde dice rótulo dice oculto, entonces no hay nada escrito en el gráfico. Entonces tocamos rótulo y me dice oculto. ¿Qué quiero? El nombre. Si coloco el nombre va a aparecer radián nomás, pero no va ahí. Al mover nos sirve mover el gráfico tocando la circunferencia. Deshacemos el gráfico. Para mover
es moviendo del fondo de la parte blanca. Bueno, ahora vamos a hacer que muestre el nombre y valor de ese arco de circunferencia. Entonces vamos otra vez, vamos a rótulo, y acá dice nombre y valor. Donde dice nombre y valor, colocamos así, dice radianes igual a 1. Qué importante este dato, retrocedemos. Qué importante el valor para que se sepa que en GeoGebra se trabaja en radianes. Radián es una medida angular que tiene en cuenta el radio. Es decir, el radián es el arco central, que en este caso está en el otro sistema de medida que es 57,3 grados redondeado, porque ese es en grado, minuto y segundo, hay que agregar, pero vamos a tomar ese valor 57,3 grados en el sistema sexagesimal, equivale a decir un radián en el sistema radial o circular. Cuando yo muevo el deslizador, observen que el radián va cambiando, o sea que ahora 0,41 de la longitud del radio equivale a un ángulo central de 23,49 grados. Cuando coloco 1, significa que un radián equivale a un ángulo central de 57,3 grados sexagesimales. Observen que son dos sistemas de medida distintos. El radián es el sistema circular y los 57,3 grados que dice alfa es el sistema sexagesimal. Se relacionan los dos sistemas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a configurar que el ángulo sea completo la longitud de la circunferencia. Como yo sé que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por radio, y como el radio vale 1, la longitud de la circunferencia va a ser 2pi. 2 por pi. Entonces, veamos cómo hacemos. Vamos entonces a la vista algebraica y buscamos el deslizador. Ahí está el deslizador. Vamos a poner rojo, igual que el radián, y vamos a colocar que sea 2pi. Vamos a la configuración. El máximo vamos a poner acá. Va a ser 2 y el número pi, que es una constante, que es 3,14 y siguen infinitos números porque es un número irracional. Cuando yo coloco 2pi, completo la circunferencia y se va a relacionar con un ángulo de 360 grados. Veamos el incremento. Vamos a poner 0,01. El color, vamos a poner rojo igual que el radián. Retrocedemos y ahora tenemos listo. Observen ahora lo siguiente. Voy a mover el deslizador y observen cómo queda el radián. Quedó en la posición 1. Ahí queda en la posición 0. Después cuando vamos a 90 grados, cerca de 90 grados, ahí se ve la variación del radián. Ahora vamos a 180 grados. O sea, el arco me está diciendo la medida relacionada con el ángulo central. Y ahora ya tengo el ángulo de toda la circunferencia completa. Ahora vamos a trazar una perpendicular, porque lo que queremos sacar, el objetivo es sacar la representación y variación de la función seno y coseno en los cuatro cuadrantes. De 0 a 90 grados es el primer cuadrante, de 90 grados a 180 es el segundo cuadrante, de 180 a 270 grados es el tercer cuadrante, y de 270 grados a 360 grados es el cuarto cuadrante. Vamos a trazar ahora una perpendicular por el punto B'. Para eso vamos a las herramientas geométricas. Y acá se encuentra recta perpendicular. Si queremos sacar
la perpendicular que pasa por el punto B', tenemos que tocar el punto B', ahí marca, y tocar el eje X. Y ahí dio la recta correspondiente. Ahora tenemos que sacar la intersección de esa recta con el eje X porque queremos formar un triángulo. Vamos a intersección, observamos ahí donde dice puntos y ahí tocamos esa herramienta que dice intersección. Para hacer la intersección se debe tocar la recta, ahora estoy tocando la recta y el eje X. Observen cuando toco el eje X aparece un punto C, ahí apareció un punto C. Es decir, que ahora quiero formar un triángulo con el punto A, C, V'. Como la recta esa que está trazada perpendicular va a molestar el gráfico, podemos ocultar. Para eso vamos a la vista algebraica y ahí aparece en F, que es la recta perpendicular, y tocar el circulito que está en color gris. Cuando yo toco el circulito en color gris, observen cómo aparece y desaparece esa recta. Entonces ahora tenemos así. Vamos ahora a hacer el triángulo. Para hacer el triángulo, vamos a las herramientas de geometría en el menú de vista algebraica y vamos a buscar polígono. Ahí, donde dice polígonos, vamos a utilizar el primero, que quiero hacer un triángulo, pero puedo hacer de más lados. Ahora voy a hacer un triángulo. Comienzo tocando el punto A. Ahí marcó el punto A. El punto C. Ahí marcó el punto C. El punto B' y hay que volver al punto A para que finalice el triángulo. Toco el punto A y ahí quedó el triángulo AB'C. Ahora que tengo el triángulo, vamos a observar ahí. Ahora que tengo el triángulo, observemos cómo se va a mover el triángulo en 360 grados. Vamos a la vista algebraica y buscamos polígono. Ahí donde dice polígono, ese es el que representa el triángulo. Acá podemos cambiar si queremos el color del triángulo. Vamos a dejar una opacidad mucho más baja. Vamos a cambiarle el color a un verdecito muy claro. Y ahora vamos a trazar vectores, tenemos que trazar. Pero antes de trazar los vectores, vamos a ver cómo se mueve el triángulo. Para eso tenemos que mover con el deslizador. Y ahí se observa. Se puede hacer en forma automática, pero ahora no lo vamos a hacer. Bueno, ahora tenemos que conformar los segmentos. Observemos que B'C es el que representa al seno del ángulo ese que está figurando ahí de 46,98 grados. O sea, en este caso particular, el seno de 46,98 grados es la medida de la longitud del segmento CB'. Y el coseno es la medida de la longitud del segmento AC. Es decir, a mí me conviene hacer dos vectores para que después cuando se mueva el ángulo me dé con los signos correspondientes, porque esos vectores van a ir cambiando de signos positivos a signos negativos y viceversa. Veremos más adelante. Vamos a hacer los vectores, entonces vamos a la vista algebraica y vamos a hacer dos vectores. Buscamos en las herramientas vector. El cuarto donde dice rectas, el cuarto hacia la derecha en la parte superior es el vector. Ahí dice vector.
Bueno, para hacer vector hay que marcar el origen y el extremo. Siempre el origen, en este caso, para el coseno va a ser A. Toco A y toco C. Ahí me marcó un vector, que el vector es, para decir por ahora, es una flecha que da origen extremo y el módulo, que después vamos a sacar el módulo cuando le coloquemos el rótulo. Y ahora voy a hacer el otro vector desde C, ahí tomo C y tengo que correr el gráfico porque está tocando conjunto con la configuración. Vamos a elegir y mueve y de ahí no. Hay que correr donde está la cruz, ahí donde marca una cruz y ahí tomar la parte del fondo y correr. Bueno, vuelvo a vector otra vez. Esas son las cosas que van a ir pasando, que uno tiene que ir manejando con el celular. Es un poco más complicado que con la computadora, pero cuando uno le toma la mano es más fácil. Bueno, volvemos a vector. Volvemos a vector y voy a hacer el vector CV'. CV'. Hoy V' estaba bien pegado a la rueda dentada y me marcaba configuración. Bueno, ahora vamos a escribir el vector CV' como que es el seno del ángulo con su rótulo, su valor, y le vamos a dar un color verde fuerte. Y al AC le vamos a dar un color púrpura y es el coseno. Entonces vamos a la vista algebraica y acá se encuentran los dos vectores. Ahora el vector se llama como vector U. Le vamos a ir a configuraciones y le vamos a llamar coseno. Y ahí muestra el rótulo, estamos en coseno, está correcto, pero el rótulo no está mostrando. Entonces vamos acá, le vamos a decir que muestre el rótulo, está oculto, nombre y valor. Y ahí me está dando el valor de coseno. Se enciman un poco las letras, pero ahora vamos a ampliar para anotar. Y el color, vamos a dar un color púrpura. Ahí ya tenemos el coseno en color púrpura. Tocamos la pantalla en blanco, el fondo, y toma el valor. Vamos hacia atrás. Y ahora hacemos con el seno. Es el vector B. Vamos a configuración donde los tres puntitos. Configuración. Vamos a darle color verde. Ya tomó el color verde, más oscuro. Y ahora tenemos que ir al rótulo que me dé el nombre y valor. Ya tenemos los dos. Tocamos la pantalla, retrocedemos primero, tocamos la pantalla en blanco después y toma el valor. Me quedó así. Observen, vamos a correr el deslizador, vamos a correr un poquito más abajo. Observen que se mezclan con las otras letras, entonces vamos a dejar las letras que necesitamos. Ahí y donde está B teníamos que poner seno. Acá en el vector B nos olvidamos de poner seno. Ahí quedó bien. Bueno, ahora vamos a sacar todas las otras letras que por ahora nos sirven, ¿no es cierto? Para eso vamos a ir acá, voy a sacar la letra A, vamos al comienzo. La letra A. La letra B, que no figure. Seguimos. La letra B', ahí tenemos que deshacer porque se corrió al tocar la pantalla. A veces uno toca la pantalla y se desarma.
Seguimos buscando B', que no escriba B'. Se va limpiando el gráfico ahí. Me falta sacar la letra C. Hay que tener paciencia. Y ahora el gráfico queda más limpio. Observen cómo queda el gráfico muchísimo más limpio. Son las medidas que más o menos necesitamos. Ahí está marcando que el coseno está valiendo 0,68. El segundo valor siempre va a ser 0 porque es un vector. Y el seno está marcando 0,73. Esos son los valores reales para el ángulo de 0,82 radianes. Ahora si movemos, miren cómo va variando la variación del seno y coseno. Y todos los valores van tomando la variación con el deslizador. En el siguiente video vamos a hacer la representación cartesiana de la función seno y coseno en movimiento con deslizadores. Si te gustó el video, coloca me gusta y deja tu comentario.